Hola a todos, les vengo a presentar esta charla que se titula Desarrollar eficientemente utilizando refactorings. Mi nombre es Nahuel Garbesa, me pueden encontrar en Twitter o en GitHub como @ngarbesa. Un poquito sobre mí antes de empezar. Soy licenciado en informática de la Universidad Nacional de Quilmes. Trabajo haciendo software de calidad en Tempines. También soy docente de programación orientada a objetos. Y bueno, me apasiona el diseño con objetos, refactoring, que es lo que vamos a ver hoy, y Test Driven Development, son como mis principales pasiones. Siempre trabajando con lenguajes dinámicos, ¿no? JavaScript, Java, Python, eh, Ruby, Smalltalk, ¿no? Bien, vamos a empezar por lo más esencial de esta charla, que es la idea de refactoring. Y entonces, ¿qué vendría a ser a lo que llamamos un refactoring? Es una transformación de un programa con el objetivo de mejorarlo sin alterar su comportamiento. Esto es muy importante porque lo que buscamos acá no es cambiar la funcionalidad de un programa, sino cambiar cómo está hecho internamente. Lo que se suele llamar requerimientos no funcionales, ¿sí? Em, un ejemplo de requerimiento no funcional podría ser que el programa sea más entendible, que sea más legible o que sea más robusto. Entonces, lo que hoy vamos a ver son algunas técnicas, hay muchas, para poder hacer que nuestro programa sea un poquito mejor con respecto a esos requerimientos no funcionales. Un poquito de historia de dónde viene la palabra refactoring y cómo fue que apareció esto en lo que es la ingeniería de software. En el año 1992 fue cuando se habló por primera vez de esta idea en la tesis doctoral de William Ott Pike. Y luego, en lo que respecta a herramientas, la primera herramienta que apareció en donde realmente se podía usar estos refactorings y hacerlo parte del desarrollo fue en el Refactoring Browser, que fue una herramienta hecha para los ambientes Smalltalk en el año 1995. Acá, ahí arriba a la izquierda se puede ver cómo, cómo era esta herramienta, ¿no? Esto es súper importante, es un hito muy, muy importante en la historia de la ingeniería de software, que quizás no se conoce tanto, pero que hoy en día es lo que la mayoría de los ambientes de programación tienen. La idea de esta especie de asistencia en el código con transformaciones que hasta ese momento siempre se hacían a mano. Entonces fue la primera herramienta en donde esto ocurría de manera automatizada. De todos modos, esto no se hizo popular hasta el año 1999, que fue cuando salió el libro de Martin Fowler, en donde están documentados estos refactorings que ya en 1992 se habían delineado, con ejemplos, ¿no? Fue una cosa que sirvió para darle popularidad a la idea de refactoring y que después, en conjunto con la idea de Stream Programming y también con Test Driven Development, se hizo muy popular. Al te- al- para que se den una idea, hoy en día es casi cualquier, si hablamos de ingeniería de software, hablamos de refactorización, el término está muy presente, quizás no tan usado o no tan usado al grado que quizás querríamos, pero, pero está muy presente al día de hoy. ¿Qué características tiene un refactoring? Em, lo más importante es la preservación de comportamiento, como había mencionado al principio, que es esta idea de cambiar solo la estructura interna del programa y la forma en la que resolvemos el problema, no lo que hace, ¿no? Pero además, una cosa que hacemos con los refactorings es ponerles un nombre, así como los patrones de diseño, por ejemplo, tienen un nombre que nos permite comunicarnos a otro nivel, entendernos con un lenguaje común. También los refactorings tienen esta idea. Yo, por ejemplo, puedo hablar con las personas con quien trabajo y decir, acá necesitamos hacer un extract method. Y las personas de mi equipo, si conocen de refactorings, van a saber de lo que estoy hablando, y yo no voy a tener que explicar qué es un extract method y qué pasos hacen falta. Nos permite construir ese lenguaje común. Contienen una serie de pasos que son automáticos, que los hacen las herramientas con las que trabajamos, y requieren de ciertos datos iniciales para poder empezar. Es como que nos van a pedir, bueno, ¿qué es lo que querés refactorizar? ¿Qué es lo que querés cambiar? ¿Cómo querés hacer esta transformación? Y después de ahí en adelante, la herramienta solo nos va a hacer todos los cambios que sean necesarios para mantenernos el programa eh,
funcionando, ¿no? Con esta idea de preservación de comportamiento. También lo que suele pasar es que conceptualmente las personas lo vemos como un solo cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, si quiero renombrar una clase en un sistema orientado a objetos, lo que va a pasar es que voy a tener que cambiar en todos los lugares donde aparece, principalmente, ¿no? Pero desde el punto de vista de la herramienta es un cambio, el hecho de renombrar todo eso. Eh, si descomponemos ese refactoring, vamos a ver que contiene un montón de cambios más pequeños. Y otra cosa también importante que nos permite eh, explorar y experimentar un poco con los refactorings es la idea de poder deshacerlos. Yo pruebo a un cambio, si eso me deja el sistema mejor, de acuerdo a los criterios que tenemos en nuestro equipo de desarrollo, lo dejamos. Si no, podemos volver atrás. Y así podemos ir combinando diferentes refactorings y siempre pudiendo volver atrás. Mención especial para los tests automatizados, ¿no? Yo al principio decía que los refactorings preservan el comportamiento. Para poder asegurarme que un comportamiento se preserva, primero tengo que asegurar cuál es el comportamiento esperado. Y para eso es necesario contar con una batería de test automatizados. Eh, en los ejemplos que vamos a ver hoy, vamos a trabajar siempre sobre un conjunto de test automatizados que nos garantizan que ese comportamiento se va preservando. Y no vamos a refactorizar sin antes haber escrito test y que esos tests estén funcionando. Es como que entramos en un modo de refactorización y nos mantenemos en ese modo hasta que un test se pone en rojo, por ejemplo. Si un test se pone en rojo, quiere decir que cometimos un error. Tenemos que arreglar ese error para después volver al paso de refactorización. Bien, vamos a ir ahora sí a ver un poco de ejemplos de código. ¿Sí? Mi idea es traerles dos ejemplos en dos lenguajes de programación distintos, con dos herramientas distintas, para que también podamos ver eh, qué rol juega el ambiente de programación en esta idea de refactoring, qué es lo que nos ofrece los diferentes ambientes de programación. Vamos a arrancar por el lenguaje de JavaScript y el ambiente de programación Visual Studio Code, que probablemente lo conozcan porque es uno de los más populares hoy en día a la hora de trabajar con JavaScript. Bien, yo acá tengo un ejemplo que es muy, muy, muy sencillo a efectos de mostrar los refactorings más básicos con los cuales contamos. Tenemos una clase evento que se construye con un nombre y con un año en el cual se realiza ese evento, sabe darnos una pequeña descripción y además sabe registrar asistentes. Inicialmente arranca con una colección vacía y nos permite agregar asistentes a medida que el evento va ocurriendo. Tenemos también, como les decía, garantizar que este código está haciendo lo que debería hacer. Tenemos una batería de test. ¿Sí? Yo acá tengo dos tests que verifican principalmente que la descripción sea la correcta y que muestre la cantidad correcta de asistentes. En este caso tenemos un primer test que describe lo que sería inicialmente, qué es lo que mostraríamos para este evento, 0 asistentes, y una vez que eh, registramos asistentes al evento, tenemos otro test que verifica que haya 2 asistentes en el evento. El modelo es un poco anecdótico. Lo más importante acá es ver qué transformaciones le vamos a hacer al código y cómo esas transformaciones preservan el comportamiento. Entonces, súper importante, voy a ejecutar los tests para garantizar que estamos sobre una base segura para poder refactorizar. Tenemos dos tests que pasan, estamos bien. Entonces, ahora, el primer refactoring que vamos a trabajar es el de rename, que significa renombrar. Es uno de los refactoring más básicos y los que se usa con bastante frecuencia, principalmente porque es muy normal eh, por ahí ponerle un nombre a una clase o un método a una variable y después darse cuenta que quizás eso se podía mejorar eh, como parte de esta naturaleza iterativa incremental del desarrollo de software. Supongamos que queremos renombrar la clase evento, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer acá en el Visual Studio Code, voy a apretar F2, ¿sí? Porque conozco, digamos, el atajo de teclado. Si no conociera el atajo de teclado, puedo usar el buscador y buscar ese refactoring si yo recuerdo cuál es el nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un rename, podría venir acá y buscar rename.
¿no? Eh, una cosita importante sobre Visual Studio Code es que estoy usando un plugin que se llama Abracadabra, que es el que me provee algunos de los refactorings que vamos a ver ahora. Entonces, el de Rename es uno de los más sencillos. Acá podemos ver que, por ejemplo, se dispara con F2, con la tecla F2. Y si yo me posiciono en el lugar donde quiero renombrar y aprieto F2, me da la posibilidad de poner un nombre nuevo, ¿sí? Vamos a poner un nombre cualquiera. Y una vez que confirmamos ese cambio, lo que debería pasar es que los lugares en donde se definen y los lugares en donde se usan cambian, ¿no? En el caso de Visual Studio Code con este plugin, el cambio del nombre de clase es local al lugar en donde estoy. Entonces, nos cambia la definición de la clase, nos cambia el lugar en donde se exporta, pero se sigue exportando con el nombre anterior, ¿no? Entonces, un test, por ejemplo, no se entera que hubo un cambio. Quizás otras herramientas pueden ir un poco más allá y también cambiar los lugares en donde se usa. Pero bueno, este es el ejemplo de esta herramienta en particular. Yo acá hice el cambio, ¿sí? Entonces, si yo ahora voy a ejecutar mis tests, de esto es súper importante porque estamos verificando que se preserve el comportamiento. Los tests siguen pasando, quiere decir que el refactoring hizo bien su trabajo. Nosotros podemos seguir eh, refactorizando. También puedo deshacer, ¿sí? Control Z, vuelvo hacia atrás y eh, tengo el programa exactamente como estaba antes. Una cosa importante de los refactorings, porque uno podría pensar, bueno, hacer un rename también lo puedo hacer con un editor de texto y puedo buscar todas las veces en donde aparece la palabra evento y reemplazarlo por otra cosa. El refactoring es un poquito más inteligente que eso. Por ejemplo, yo acá tenía un comentario, deliberadamente puse la palabra evento, y el refactoring, cuando yo renombro, no afecta a los comentarios, ¿sí? Porque el refactoring conoce la estructura del programa. Entonces, reconoce que lo más importante es cambiar el objeto que yo estoy cambiando acá, que en este caso es la definición de la clase. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Supónganse que queremos renombrar la propiedad nombre, ¿no? del evento. Yo lo selecciono, de vuelta pongo F2. Fíjese que muchos de los refactorings son contextuales, que eso quiere decir que yo me paro en el lugar en donde quiero hacer ese refactoring. Yo selecciono esta palabra y aprieto F2 y elijo un nuevo nombre, ¿sí? Entonces acá es interesante ver cómo el refactoring también se da cuenta de otras cosas, como por ejemplo que yo no estoy cambiando la palabra nombre, sino que estoy cambiando la propiedad nombre, que se usa en el mensaje de descripción y se define en el constructor. Casualmente también tenemos un nombre de parámetro que se llama igual, pero no lo cambia el refactoring, porque lo que yo quiero cambiar es una propiedad, no un parámetro. Y fíjense que también el refactoring no afecta a otras propiedades que están en otro lado, ¿sí? A otras clases que justo se llaman igual, ¿no? Entonces, el refactoring es inteligente, conoce la estructura del código que está modificando. Vamos a ir a ejecutar los test de nuevo para garantizar que que el refactoring está preservando el comportamiento. Volvemos atrás y entonces eso fue el rename, uno de los más básicos. Ahora, después vamos a ver otra pareja de refactorings que también se usan con frecuencia a la hora de trabajar y que a veces nos permiten hasta prepararnos para refactorings más complejos. Estos son el extract y el inline, ¿sí? Extract tiene que ver con agarrar una porción de código y ponerla en otro lugar. Puede ser una variable o puede ser un método. Inline es el efecto contrario, es agarrar un pedazo de código que está en una variable o que está en un método y ponerlo en los lugares en donde estaba esa variable o ese método. Vamos entonces con el refactoring de extract a nivel variable, que por ahí es uno de los más sencillos. Vamos a trabajar sobre este mensaje de descripción, que lo que hace es muy sencillo, armar un texto que dice el nombre del evento, cuál es la edición, y además en una línea aparte mostrarnos cuántos son los asistentes de este evento hasta el momento. Supóngase que queremos hacer este código un poco más legible y queremos que esta línea por ahí no sea tan larga y que cueste entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a partirlo en dos como grandes responsabilidades. La primera, construir el texto de bienvenida y la segunda, construir lo que sería el resumen de las personas que asisten al evento. Entonces voy a seleccionar
todo lo que sería la primera parte del primer string, y como les decía, voy a invocar al refactoring de extract variable. Yo puedo conocer el atajo de teclado si yo ya estoy familiarizado con el ambiente, pero si no puedo buscar, ¿no? Voy a decir extract, ¿no? Entonces, bueno, extraer, en este caso, se ejecuta como yo estoy en Mac, se ejecuta con Alt Command D. Pero bueno, dependiendo del sistema operativo o del plugin que estén usando o del entorno que estén usando, el atajo puede ser distinto. Entonces vamos a usar ese atajo de teclado que está ahí. Lo que hizo el refactoring, que todavía no está terminado, es agarrar ese código y extraerlo a una variable que se inicializa justamente en el momento anterior a donde estaba yo posicionado. Y ahora le damos el nombre a la variable que represente eso que nosotros estamos extrayendo. Texto de bienvenida. Bien, entonces ahí hicimos un pasito y dejamos a nuestro programa un poco más legible quizás de lo que estaba antes. Vamos a repetir lo mismo con la otra parte que sería el resumen de los asistentes, ¿no? Resumen de asistentes. Y entonces ahora mi programa tiene tres pasos: la parte de la descripción, construir el texto de bienvenida, construir el resumen de asistentes y juntar esas dos cosas separadas por una línea. Vamos a correr los tests para verificar preservación de comportamiento. Vemos que está todo bien en ese aspecto y eh, seguimos. Les había dicho entonces que este refactoring extract tiene su contraparte, como el refactoring opuesto que se llama inline. ¿Cómo funciona el inline? Bueno, yo me tengo que posicionar en este caso, en este ambiente de programación, en el código que yo quiero volver a poner en el lugar que estaba, digamos, la variable, o en la variable, y hacer, eh, elegir la opción de inline. Si no me equivoco acá es Alt-Shift-N, pero podemos usar el buscador para asegurarnos de lo que estaba diciendo. Sí, es Alt-Command-N. Entonces vamos a usar la opción de inline, y fíjense que ahí volvimos a lo que teníamos antes, en donde estaba todo consolidado en una sola expresión. Entonces, a veces es necesario consolidar porque nos sobran variables o nos sobran métodos, y a veces es necesario extraer porque queremos o bien reusar ese código extraído o bien simplemente hacerlo más legible o más claro. Entonces, vamos a hacer inline y acá volvimos al estado inicial. De vuelta, verificamos que se preserva comportamiento y está todo bien. Entonces, hasta acá vimos los refactoring más básicos: el extract, el inline y el rename. El extract, en este caso en el Visual Studio Code, también se puede hacer a nivel método, que sería un comportamiento equivalente al que habíamos visto anterior a nivel variable, pero eh, extrayendo, por ejemplo, este texto en un método separado. No tiene atajo de teclado por defecto. Voy a aprovechar y usar otra funcionalidad que es bastante interesante en los ambientes de programación, que es el Alt-Enter, que son como las acciones contextuales que yo puedo hacer en base al lugar en donde estoy. Yo selecciono esto, aprieto Alt-Enter y me ofrece cosas para hacer. ¿Qué es lo que me ofrece? Bueno, en este caso extraer una constante, que es lo que hicimos antes, extraer un método, convertir a un template. Vamos a elegir la segunda en este caso, extraer a un método. Y lo que va a pasar ahí es que nos va a crear un nuevo método con el código que teníamos seleccionado y nos va a hacer una llamada a ese método en el lugar original donde estaba. Entonces a esto le ponemos eh, el nombre que representa eso que estamos extrayendo. Y también podemos hacer lo mismo con la otra parte de texto. Entonces acá elegimos la opción de Extract Method. Esto sería resumen de asistentes. Y entonces de esa manera, fíjense que ahí hicimos otro cambio. En lugar de extraer una variable, hicimos la extracción a métodos separados que nos quedan definidos acá, que se pueden reutilizar y que, si los tests me confirman, preservan el comportamiento. Y al momento de leer la descripción uno podría decir que eh, no es tan difícil de entrada leer que la descripción consiste en un texto y un resumen. Si yo quiero ver cómo está hecho el texto, voy a la definición de cada uno de los mensajes y veo en detalle cómo se construye ese string. Entonces de esa manera vamos y volvemos con los refactorings y vemos cómo nos queda el diseño, ¿no? Siempre asistido por una herramienta como es en este caso el Visual Studio Code y este plugin que estamos usando. Bien, eso sería todo para el primer ejemplo. Vamos ahora a eh,
repasar un poquito lo que vimos de los refactorings básicos. Conocimos el rename, el extract variable, el inline variable y el extract method. Y practicamos esta idea de hacer y deshacer un refactoring, ¿no? Y de ir memorizando esos atajos de teclado y cómo el ambiente nos va ofreciendo de manera contextual qué cosas podemos hacer con el código que trabajamos. Y todo el tiempo verificamos que se preserva el comportamiento. Bien, ahora sí vamos a pasar a un ejemplo un poquito más complejo y para eso voy a cambiar de lenguaje, voy a ir a Java, voy a ir a otro ambiente de programación, voy a ir a IntelliJ en particular, y acá hay muchos refactorings que se pueden usar eh, para mostrar, pero elegí uno en particular que me parece interesante que se llama Introduce Parameter Object, que ahora vamos a ver qué es lo que hace y vamos a cambiar de, vamos a cambiar de ambiente, vamos a cambiar de lenguaje. El ejemplo sigue siendo el mismo, tenemos los eventos que tienen un nombre y una fecha y un año de realización. En este caso le agregamos también un mes de realización. Entonces ahora el evento se construye con un nombre, con un mes de realización y con un año de realización. Tiene una descripción, sabe registrar asistentes de la misma manera que lo hacía la versión JavaScript. Y además este tiene un mensaje que nos permite saber si el evento ocurre en un determinado mes de un año. También cuento con una batería de test que están hechos con JUnit y que vamos a correr para verificar que estamos en un punto seguro para hacer esa refactorización, lo cual es cierto, los tests están pasando, así que podemos refactorizar con tranquilidad. Vamos a trabajar acá sobre un problema de diseño que es bastante frecuente, eh, que es el tema de modelar cosas que quizás de entrada no las vemos, ¿no? O que van apareciendo un poco más adelante a medida que vamos iterando nuestro diseño. Acá tenemos la idea de que un evento se hace en un determinado mes de un año, ¿no? Pero si nosotros vamos al código, lo que vemos son tres parámetros sueltos, de un nombre por un lado, un mes por otro lado, como número, y un número de año por otro lado. No tenemos esta noción de mes del año, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es eh, capturar esas dos cosas dentro de un objeto que representa el mes del año. Y para eso podemos usar un refactoring que es este de Introduce Parameter Object. La idea es cambiar la forma en la que este mensaje llamado para que en lugar de llamarse con dos parámetros, en lugar de llamarse con tres parámetros, perdón, se llame con dos, el nombre y el mes del año. Vamos a usar una opción interesante que ofrece IntelliJ, que es la idea de invocar un menú que se llama Refactor This, como refactorizar esto que está acá. Esto lo activamos con Control T en el caso de IntelliJ, y acá nos ofrece todos los refactorings que se pueden hacer en el lugar en donde estoy posicionado. Vamos a elegir la opción de Introduce Parameter Object. Este refactoring, como es más complejo, también pide más datos al momento de empezar. Esto es normal porque lo que va a hacer es más pasos también, es como es un cambio más grande en el sistema. Lo que nosotros vamos a crear acá es este concepto de mes del año que no existía previamente en mi pequeño ejercicio. Entonces vamos a extraer esos parámetros como parte de una nueva clase, a la cual le vamos a poner mes del año, ¿sí? Acá no puedo usar ñ en Java para nombre de clase, así que tengo que elegir ni. Y como cosa muy importante, acá tenemos que elegir qué parámetros vamos a extraer de todos esos tres que están ahí. El nombre no me interesa porque se va a seguir siendo nombre y va a estar por separado. Los que me interesan agrupar son el mes y el año. Y acá, como estamos también en un lenguaje con chequeo estático de tipos, podemos también hacer, eh, o sea, es importante también cómo tipar los resultados de lo que estamos haciendo. Entonces acá, por ejemplo, podemos cambiar el tipo. No es necesario para este caso, pero eh, esta interfaz me permite poder cambiarlo. También me permite reordenar los parámetros si es que eh, esa es mi preferencia. Entonces vamos a aplicar este refactoring. Otra cosita que no vimos en la parte de JavaScript, pero que también estaba y está acá y está en muchos de los ambientes de programación, es esta idea eh, de hacer la vista previa de los cambios. Entonces vamos a hacer preview y vamos a ver en qué lugares se va a hacer este cambio que va a afectar al sistema. Entonces me está diciendo, bueno, tengo que cambiar los 4 tests
que crean eventos usando mes y año por separado. Y también tengo que cambiar el constructor, ¿no? Y tengo que cambiar los lugares en donde se asignan el mes y el año. Perfecto. De esa manera podemos entender más o menos qué es lo que, cuál es el impacto de mi cambio. Podemos agregar cambios o sacar cambios, hacer ajustes más finos antes de ejecutar el refactoring. Entonces pongo do refactor y acá lo que pasó fue que me transformó un mensaje de 3 parámetros en 2, me encapsuló estos dos objetos en uno que se llama mes del año, un objeto que simplemente tiene un mes y un año, no es muy más complicado que eso, y además me cambió los lugares en donde se usa, o sea, también me cambió los tests en este caso. Entonces, si yo vuelvo a correr mis tests, vemos que se preserva el comportamiento, porque se cambió el lugar donde se define y todos los lugares en donde se usa. Hacemos otro cambio más, y con esto ya terminamos esta parte de la demostración. Este problema de diseño también lo teníamos no solo al momento de construir el evento, sino también al momento de preguntar si un evento ocurría en un determinado mes de un año. Acá también teníamos mes y año por separado. Entonces vamos a volver a hacer la misma opción, refactor this, introduce parameter object, y acá lo que vamos a hacer, no vamos a crear una nueva clase porque ya tenemos el mes del año, ya lo hicimos con el refactoring anterior. Entonces acá voy a usar la opción de usar una clase existente, la cual es mes del año, ¿no? Entonces, mes del año, y los parámetros que vamos a extraer en este caso son los dos que están acá. Si pongo refactor, nos vuelve a cambiar nuestro programa, ahora recibe un único parámetro, y los tests también se ven afectados por ese cambio, ¿no? Como podemos ver en en el tercer test de esta suite y en el cuarto. Vamos a correr una vez más para verificar que se preserva el comportamiento, lo cual es correcto en este caso. Y bueno, quedan más cosas para trabajar, pero eso ya forma parte de cambios internos de cómo está hecha la clase evento. Por ejemplo, que acá el mes y el año siguen estando por separados como variables de instancia. Ahora que ya tenemos un objeto, no hace falta partirlo, digamos, dentro de la clase evento. Lo mismo que esta comparación que ocurre acá, podría ocurrir en el objeto mes del año. El mes del año sepa compararse, tiene bastante sentido. Pero bueno, eso queda como para otra etapa. Bien, entonces, vimos acá esta idea de un refactoring más complejo, que tiene más datos de entrada y que podemos cambiar de acuerdo a nuestras necesidades. Y también vimos esta posibilidad de hacer una vista previa, antes de hacer todos los cambios, ver qué es lo que va a cambiar y tener control sobre eso. Como conclusión, cosas más importantes es recordar que los refactorings no cambian lo que hace un programa, sino cómo lo hace, ¿sí? Preservamos el comportamiento de cara al usuario final. Eh, Entre un montón de cambios manuales y un cambio automatizado, preferimos el cambio automatizado porque eh, tenemos menos chances de cometer errores. No vamos a refactorizar sin antes haber escrito test, porque sabemos de dónde partimos, sabemos que partimos de una base segura, y vamos a estar refactorizando siempre y cuando los tests estén en verde. Si nosotros volvemos a tener test en rojo, quiere decir que tenemos un problema en nuestro programa y está cambiando el comportamiento. Entonces, ese es otro problema a resolver, no es un tema de refactorización. Y bueno, después lo que queda es practicar, practicar, practicar mucho esto y hacerlo parte del día a día. Eso implica, bueno, conocer con qué herramienta estamos trabajando, entender cómo funciona cada uno de los refactorings y cuál es el impacto que tiene en el sistema, ver cómo funciona en diferentes casos, cambiando algo de la entrada, experimentando un poco con eso. Yo lo que recomiendo es probarlos, hacer, deshacer, volver atrás, porque siempre y cuando tengamos test podemos trabajar con total tranquilidad en todo nuestro código. Es súper importante también volverse más familiarizado con los atajos de teclado, que nos van a permitir hacer eso bastante más rápido. Y como cosa final, que me parece que es importante que reflexionemos, es esta idea de testear y de refactorizar, que son dos prácticas que se potencian una a la otra. Nosotros refactorizamos gracias a que teníamos test que nos garantizaban el comportamiento, pero también refactorizamos para poder tener eh, un programa más desacoplado, un programa más legible, un programa más robusto, que también lo hace más testeable. Entonces es de alguna manera lo que yo llamo un círculo virtuoso. Son dos prácticas que se potencian y el resultado es un programa de mejor calidad. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado.